Bueno, buenas tardes con todos los que se acaban de conectar. Hoy tenemos un webinar muy interesante que trata sobre una microalga, eh, que son los organismos en los cuales nos estamos centrando y tenemos interés en que esto se difunda a nivel mundial para que se realicen nuevas investigaciones, nuevos proyectos. Estamos también participando en varios proyectos de manera, en varios formatos, transfiriendo tecnología, dando cursos, haciendo sociedades para desarrollar proyectos de producción semi-industrial, industrial, espirulina, con el interés de incentivar también de diferentes microalgas, con el objetivo de que haya un impacto global. Estamos en una transición, ya ustedes lo pueden ver, todo lo que está pasando en el mundo y necesariamente es muy necesario estas iniciativas de microalgas para solucionar varios problemas en la sociedad. Aquí la N va a poder darles los detalles de una de las microalgas que tiene interés comercial, es muy interesante. Van a ver a detalle lo que les va a explicar. Agradezco a todos su asistencia nuevamente. La N, por favor, preséntate. Gracias por tu asistencia y gracias por permitirnos compartir esta información. Muchas gracias, Miguel. Hola a todos. Como Miguel ya habló, mi nombre es Laeno. Soy doctoranda en recursos pesqueros y acuicultura de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Brasil. Y hoy voy a compartir un poco de la producción de matococos pluviales, microalga rica en astaxantina. Como Miguel habló, es una microalga bastante interesante, bastante valorada principalmente por ese metabolito que es astaxantina, que tiene diversas aplicaciones. Y con la presentación de hoy vamos a ver cómo se produce el amatococos y hasta el final cómo se obtiene la astaxantina y sus respectivas aplicaciones. Bueno, yo soy de la universidad, como hablé, de la UFRPE, y también parte del laboratorio de producción de alimento vivo, coordinado por el profesor Alfredo. Entonces, parte de lo que voy a hablar son investigaciones de nuestro laboratorio. Esta presentación está dividida en 7 temas, siendo 1 la biología de hematococos, 2 el metabolismo, 3 los sistemas de cultivo de esa microalga, 4 la biosíntesis de astaxantina, 5 los procesos de obtención de astaxantina en hematococos pluviales, 6 las aplicaciones de ese metabolito y 7 el mercado de hematococos y de astaxantina. Empezando por la biología de hematococos pluviales, podemos observar en esta imagen una sección esquemática, un diseño, ¿no?, donde podemos observar la forma de la célula de hematococos. Inicialmente presenta 2 flagelos y tiene como el cloroplasto como el principal, como la producción de clorofila inicialmente. Es unicelular y es del grupo de las clorofitas. Es eucariota por presentar el núcleo envuelto en una membrana y también biflagelada, como dice inicialmente, presentando 2 flagelos. La astaxantina está presente producida en el citoplasma, pero veremos que no es tan sencillo. La microalga no ya se reproduce produciendo clorofila y astaxantina. Vamos a ver que es un proceso.
Y ese proceso es complejo, pues presenta un ciclo de vida con diferentes fases. El ciclo de vida de hematococos es dividido en la fase vegetativa, donde la microalga se presenta aquí en color verde, o sea, está produciendo en gran cantidad la clorofila. En esta fase, ella puede se presentar en la forma de microzoide, donde presenta flagelos, los dos flagelos, o sea, es móvil, presenta locomoción. Después, esta microalga puede se presentar en la fase de macrozoide, donde tiene la misma forma, la misma estructura celular, pero en mayor tamaño. Después, con algún cambio en el medio de cultivo, esa microalga puede transformarse en una célula palmela. En esta fase no hay flagelos, o sea, la microalga es inmóvil, no hay movilidad, y la condición continúa adecuada para su reproducción. Ella se divide y después ocurre la germinación en nuevos microzoides. Pero si hay algún cambio en los factores físicos o químicos del medio de cultivo, la microalga pasa por un proceso de enquistamiento. En este proceso, ella se transforma en un aplanosporo o hematocisto. También llamamos de fase cística que en Brasil, ¿no? Ahí en Perú no sé cómo se llama, pero es la fase de enquistamiento, donde las células están en forma de quisto. Y se entiende Y, muy bien. ¿entiende? Gracias. Y también hay la producción, esta fase de los carotenoides. Aquí, en la primera fase, la clorofila es el principal pigmento. Y en la segunda fase, en enquistamiento, hay la producción de los carotenoides, conocidos también como la carotenogénesis. Y vamos a ver que la astaxantina es el principal carotenoide producido en esta microalga. Aquí vemos las imágenes en microscopio óptico hechas en nuestro laboratorio, publicado en un manuscrito por Mariño y colaboradores. Aquí, en la primera fase, vemos las células microzoides o macrozoides. Tiene flagelo, una estructura de pared celular menos espesa, más débil. Después, esta célula, con un cambio en el medio, pasa a presentarse en forma de palmela. El flagelo se pierde, hay aumento de la espesura de la pared celular, se torna más fuerte, más fuerte contra ruptura. Después, la producción de carotenoides se van aumentando y las células se llegan a la etapa de enquistamiento, donde la mayor parte del pigmento es la astaxantina. Aparte de este cambio, puede también ocurrir que la microalga pase de esa fase de macrozoides directo para la producción de astaxantina sin perder la estructura, o sea, sin perder los flagelos y sin cambiar la estructura de la pared celular. Ella todavía es macrozoide, pero produce astaxantina, carotenoides en general. Y de ahí esa célula continúa produciendo cada vez más astaxantina y no pierde esa estructura, hasta que llega un punto que sí pasa de macrozoides con astaxantina para quistos con astaxantina o hematocistos con astaxantina. Y ahí sí cambia la estructura de la pared celular, se torna más espesa, más fuerte de lo que los macrozoides. Y ese cambio de estructuras de las células ocurre teniendo como base el metabolismo de hematococos.
Y ese metabolismo cambia con los cambios de efectos de factores físicos y químicos del medio de cultivo. Por ejemplo, la privación de nutrientes. La privación de nutrientes, como principalmente el nitrógeno, que es un nutriente importante para el crecimiento, puede causar el estrés en la célula. Entonces, este estrés oxidativo hace con que la microalga pase a producir los carotenoides como para combatir, para luchar contra la oxidación. Los carotenoides son antioxidantes. Entonces, el estrés oxidativo va a causar la producción de esos carotenoides. Otro cambio que puede ocurrir es el aumento de luminosidad. Cuando aumentamos la luminosidad, también hay estrés oxidativo y las células cambian el metabolismo para la carotenogénesis. Puede ocurrir también cambio en salinidad. La salinidad de esa microalga es 0, es de agua dulce. Entonces, si hay cambio en la salinidad, también puede causar estrés. El pH también es otro factor. El aumento o disminución de pH puede estresar la microalga y pasar de la fase vegetativa para la fase de aplaноsporo. La inserción de CO2 o de carbono orgánico también son factores que van a cambiar el metabolismo para la carotenogénesis. Y otras recientes investigaciones son basadas en impulsos eléctricos o radiación. Son factores también que pueden causar estrés en las células y producir los carotenoides. Todos esos factores van a cambiar, además de la estructura de las células, van a cambiar la composición. O sea, en la primera fase, la primera etapa, en la fase verde, las microalgas presentan hasta 45% de proteínas. Y con el cambio pueden disminuir esta cantidad de proteínas en la otra fase, en la fase roja. Los carbohidratos son mayores también en la fase roja. Son al contrario, ¿no? Son mayores en la fase roja de que en la fase verde. Así como los lípidos. Y otro factor que va principalmente a cambiar contenido de carotenoides. Y en la fase verde casi no existe más clorofila, y en la fase roja va a producir hasta 5% de carotenoides del peso seco, de la biomasa seca. Donde de ese 5% de carotenoides, 80 a 99% es de astaxantina. Bueno, los parámetros físico-químicos adecuados para el crecimiento de la microalga deben ser mantenidos en la fase verde. En la fase verde la microalga está en crecimiento, o sea, se reproduciendo. Entonces, es importante saber cuál medio de cultivo es el adecuado. En nuestro laboratorio utilizamos el medio BBM, pero hay muchos otros manuscritos donde se utiliza BG11, Profasoli o hasta fertilizantes. Es posible también utilizar fertilizantes para esta producción. El pH adecuado para el crecimiento es por medio de 7. Pudiéndose un poco menos, un poco más, de 6,5 hasta 7,5. Pero en este laboratorio no tenemos el control de pH a lo largo del cultivo. Entonces también es una ventaja para los que no tienen tanto como invertir en CO2, en inserción de CO2. Entonces, el pH al final del cultivo llega hasta los 9 y la microalga logra el crecimiento y también la producción de astaxantina. La temperatura
puede ser mantenida en 20 grados hasta 23 grados. La salinidad, como hablé, es salinidad cero, pero algún cambio en la salinidad puede ser bueno para la producción de astaxantina. La luminosidad puede ser de 3000 lux en inicio, en la fase de crecimiento, y después para que ocurra la carotenogénesis, esa luminosidad puede aumentar hasta 8000 lux o más. También es importante que tenga aireación y agitación constante. Y estas unidades de cultivo pueden cambiar de acuerdo con nuestra realidad. Como vimos ahí en la foto, usamos botellas de 500 mililitros hasta 5 litros y crece muy bien la microalga. En esta foto vimos también los cambios en colores, ¿no? Entonces, inicialmente la microalga se presenta en color verde y después va produciendo los carotenoides y está en color naranja. Y este cambio son hechos después que la microalga alcance el crecimiento máximo. Entonces, las condiciones de crecimiento y de biosíntesis de los carotenoides son diferentes. Es importante saber cuándo vamos a inserir este factor de estrés en la cultura para que ella deje de crecer y pase a producir los carotenoides. En ese experimento usamos diferentes fuentes de nitrógeno y diferentes modos de alimentación también. Entonces, cuando vemos que unas botellas están verdes y otras naranjas, es que en esas botellas que no produjeron los carotenoides de forma más rápida o después, ¿no? Que produjeron después los carotenoides, es que presentaron más nitrógeno en medio, porque teníamos el objetivo de aumentar la densidad celular. Entonces, logramos aumentar la densidad celular, pero en final, los que tuvieron menor concentración de nitrógeno tuvieron también mayor producción de astaxantina. Por eso, el cultivo de hematococos puede ser realizado de dos formas: en una etapa o un paso, o por 2 etapas o 2 pasos. ¿Por qué? Las condiciones de crecimiento y de carotenogénesis es distinta. Entonces, cuando hacemos el cultivo en un paso, las condiciones tienen que ser de forma moderada para que haya los dos al mismo tiempo, o sea, el crecimiento y la acumulación de astaxantina. Por ejemplo, en un cultivo en que ocurre la privación de nitrógeno de forma natural, ese cultivo va a crecer la microalga cuando está alto la concentración de nitrógeno, y después, con la privación de nitrógeno natural, la microalga va a empezar a producir la astaxantina. Y no hay cambio de irradiancia. Entonces, la irradiancia en este cultivo sería una irradiancia media, no baja y no alta. Ni 3000 luxes, ni 8000 luxes. Pero con esta forma de cultivo hay la problemática de que no llegamos a rendimientos muy altos, rendimientos máximos. Y también a crecimiento lento. La baja productividad ocurre tanto con relación a biomasa como en relación a astaxantina, pues la microalga no llega a crecer el máximo que puede. Ya en el sistema con 2 pasos, que es lo más utilizado, las condiciones son adecuadas para el crecimiento en la primera fase,
O sea, controlamos las condiciones de pH, medio de cultivo, luminosidad, para que tenga el máximo crecimiento celular. Y solo después de alcanzar ese máximo crecimiento es que es realizado un cambio en el medio de cultivo. O sea, normalmente hacemos con la luminosidad. Aumentamos la luminosidad y hay mayor síntesis y acumulación de astaxantina. Los modos de cultivo también pueden diferenciar de acuerdo con la fuente de energía. En fotoautótrófico, donde hay carbono inorgánico y luz, CO2 y luz. En heterotrófico, donde hay carbono orgánico y la fuente de energía es orgánica, no hay luz. Y mixotrófico, cuando hay carbono orgánico e inorgánico, luz y compuestos orgánicos. O sea, una mixtura de fotoautótrófico y heterotrófico. En estos modos de cultivo, el estrés es causado en el fotoautótrófico por la privación de nitrógeno, aumento de luminosidad, variación de pH o salinidad. Esos factores pueden ocurrir de forma simultánea o aislada. En el heterotrófico, el modo de estrés es por inserción de carbono orgánico. O sea, el carbono orgánico va a actuar en el metabolismo de la producción de astaxantina. Y el mixotrófico, hay la inserción de carbono orgánico y o la alta luminosidad. Los sistemas de cultivo también pueden ser abiertos o cerrados. Vemos que hay comercialmente, ¿no?, muchos restos de producción de hematococos y una forma de mayor inversión hay los fotobioreactores. Las lagunas o los restos presentan menores costos de producción e inversión, pero también hay más contaminación, hay menos estabilidad, es muy sensible a los cambios climáticos. Y en los fotobioreactores hay mayor estabilidad, menos contaminación y también mayor productividad. Por esos factores hay mayor productividad porque también podemos controlar, ¿no?, controlar los parámetros y también evitar la contaminación. Dependiendo de la finalidad de la aplicación de la biomasa o de la astaxantina, es requerido no otra estructura de cultivo. Para medicinas o algo más que necesita de mayor pureza, es necesario hacer en fotobioreactores. Solo para que tengamos una idea de las productividades en biomasa y astaxantina de hematococos, vengo aquí a mostrar esta tabla, donde podemos ver, por ejemplo, que la productividad en biomasa seca de hematococos puede llegar a 20 gramos por litro, pero una situación muy diferente de la realidad que tenemos en nuestras investigaciones, ¿no?, en Latinoamérica de forma general. Pero más cerca de nuestra realidad, lo que logramos en nuestro laboratorio, la biomasa seca de hematococos fluviales puede llegar hasta 5 gramos por litro. Y de astaxantina, 85 miligramos por litro. Entonces, esa concentración puede variar bastante, hasta 271 miligramos por litro. Entonces, solo para tener una idea de cuánto varía, ¿no?, la biomasa seca de hematococos, que es diferente, claro, de espirulina, de Astrospira o de otras especies. Y aquí no solo cambia el medio de cultivo, sino la estructura, todos los parámetros que vimos anteriormente. Aquí en estas fotos, en este vídeo, podemos ver el cultivo realizado en nuestro laboratorio, la PAVI.
experimento del nitrógeno. Entonces aquí podemos observar los cambios de la producción de carotenogénesis, los colores distintos, verde, amarillo, naranja, hasta el final que llegamos al rojo. Entonces vemos que es posible cultivar hematococos hasta en botellas. Y como ya hablé, la astaxantina es el principal carotenoide de hematococos pluviales. Voy a hablar un poco ahora sobre la astaxantina, la biosíntesis, las propiedades y aplicaciones. Entonces, la astaxantina es un carotenoide del grupo de las xantofilas. Los carotenoides están divididos en carotenos y xantofilas. Los carotenos presentan carbono e hidrógeno, por ejemplo, el beta-caroteno, que es uno de los más conocidos. Y las xantofilas, además de presentar carbono e hidrógeno, presentan los átomos de oxígeno. Y la astaxantina es una de las principales xantofilas. La astaxantina presenta la posibilidad de formar ésteres y también tiene una configuración más polar que otros carotenoides. Por eso, este carotenoide tiene un alto poder antioxidante. Es el carotenoide de mayor poder antioxidante. Llega a 100 veces más poder antioxidante que la vitamina C. Las formas de obtener la astaxantina natural es a partir de microorganismos como las levaduras, bacterias y otras microalgas. Pero la principal microalga es la Haematococos pluvialis y ya es certificada como CELO-GRAS, que es generalmente reconocido como seguro, o sea, ya es apta para el consumo humano, la astaxantina de Haematococos pluvialis. Además de Haematococos pluvialis, tenemos la clorela zoffigiensis y el clorococo, como microalgas también, que sintetizan astaxantina. Tiene bacterias como Agrobacterium y Paracoccus y algunas levaduras como Passia y Xanthophyllomyces. Pero en estos otros microorganismos el contenido de astaxantina puede quedar entre 0,04 y 2,7% de peso seco. En contrapartida, la Haematococos pluvialis puede llegar a 5% de astaxantina del peso seco. Entonces, es la fuente más rica de producción natural. Si observamos la comparación de hematococos con otros microorganismos, vemos que ella presenta la mayor productividad, miligramos por litro por día, aproximadamente 25, y contenido en 50 miligramos por gramo. En esta condición, ¿no? Esos valores también cambian. Pero si comparamos, por ejemplo, con la Passia, un hongo, una levadura, que tiene 35% de biomasa seca, gramos por litro, la productividad es muy menor, es muy baja. Es de 6 miligramos por litro por día y 1, casi 2 miligramos por gramo. Entonces vemos una ventaja en producir astaxantina de hematococos. También hay otras fuentes naturales de astaxantina, como muchos crustáceos, como vemos en las fotos, pero son utilizados de esos los residuos de la carapacho, ¿no? Los residuos son procesados y entonces es extraída la astaxantina. Pero los niveles de concentración de astaxantina son muy bajos. Entonces no es viable si fuera solo para eso. Si fuera tratado como basura, sí, es viable producir, extraer astaxantina,
pero también muchas veces el procesamiento tiene alto costos, entonces tiene que se evaluar si es ventajoso producir de estas fuentes. Bueno, la biosíntesis de astaxantina presenta diferentes rutas metabólicas. La ruta de ácido mevalónico, MVA, y la ruta del metileritritol fosfato, MET. La ruta de la hematococos es esta, de metileritritol fosfato, y empieza con una molécula de piruvato más una de gliceraldehído, llegando en varios procesos, varias etapas metabólicas, llegando a la producción de, primero, de los carotenos, como licopeno y alfa-beta-caroteno. Después de la producción de beta-caroteno en hematococos, en la fase roja, la fase de enquistamiento, el beta-caroteno pasa por un proceso que se transforma en quinenona y después cantaxantina, hasta la sintetización de la astaxantina. Si se queda en la fase verde, o sea, que no se tenga el estrés, el beta-caroteno solo es transformado en otras xantofilas, pero en concentración muy baja. Principalmente la zeaxantina es la xantofila más producida en esa fase, pero no hay concentración compatible, por ejemplo, con las clorofilas que ocurren en esa fase. Los procesos de obtención de astaxantina empiezan por el cultivo, claro. Entonces, tenemos que tener fuentes de nutrientes y luz en el modo fotoautótrófico o mixotrófico. Después, esas algas pasan por un proceso de inducción para la fase cística, o sea, la vegetativa pasa para la fase de aplanosporos, hematocistos. Después es hecha la cosecha de biomasa. Después del secado de biomasa, luego pasa para la ruptura celular, ya que la estructura celular de esa fase tiene una pared celular más fuerte, más espesa, mayor. Entonces es necesario una ruptura específica. Y por fin, la extracción de astaxantina. Voy a detallar mejor ahora en estos slides. El cultivo de la microalga es hecho en fotobioreactores forestes, utilizando los nutrientes CO2 o no, y luz. Después, la fase vegetativa, después la fase vegetativa, a la inserción de un factor de inducción. Recordando, puede ser aumento de luminosidad, la privación de nitrógeno, la inserción de carbono orgánico. Entonces, en esa fase, la microalga no crece más, el crecimiento es disminuido y hay enquistamiento en la producción de astaxantina. Después es hecha la cosecha de biomasa por sedimentación seguida de centrifugación. De modo comercial es hecha este proceso de sedimentación y centrifugación. En laboratorio podemos solo optar por centrifugación para que no tenga muchas pérdidas. Y después de secado de biomasa es hecho por liofilización o pulverización. La liofilización tiene mayor costo, entonces más para escalas laboratorios, escala pequeña, donde en este proceso es interesante porque no hay la deterioración de la astaxantina.
que puede se degradar muy fácil con el calor y con la luz. Entonces es importante que en esta fase tengamos ese cuidado de no, no someter la biomasa a luz y a calor. Entonces la liofilización sería más adecuado porque hay la sublimación, la molécula de agua pasa del estado sólido para el gaseoso directo, no pasa por el estado líquido. Entonces sería el más adecuado, pero también tiene mucho mayor costo. Muchas veces no es viable. Entonces, de escala comercial, de modo comercial, es utilizado más la pulverización. En la pulverización hay calor, pero muchas investigaciones dicen que la degradación es mínima, que no es perjudicial al rendimiento final. Después hay un proceso de ruptura celular de pared celular. Este proceso puede ser hecho por molienda de bolas, donde hay contacto físico de esferas, no de bolas, con la biomasa. O también con un homogeneizador de alta presión. Y con la presión hay también el contacto físico y hay la ruptura celular. Esas dos formas son de modo comercial, pero hay otras formas, como una investigación que hicimos utilizando radiación. Es una de las formas de romper la pared celular. También por ultrasonido, también puede ser utilizado. Por fin, la extracción de astaxantina puede ser hecha por disolventes o por dióxido de carbono supercrítico. Comercialmente son los dos más utilizados. En nuestro laboratorio usamos la centrifugación como ley para obtener la biomasa, después la liofilización para el secado de la biomasa. Y para extracción de astaxantina utilizamos los disolventes, que es más viable para nosotros. Los disolventes pueden ser acetona, DMSO, hexano, ácido acético y otros. Las aplicaciones de astaxantina son debidos a las propiedades químicas y biológicas que ella presenta. Puede ser usada para alimentos con fin de pinturas, de tintes y también como antioxidante. Para fines nutracéuticos es utilizada como antioxidante, antiinflamatorio, también como controlador de procesos metabólicos. En las medicinas es utilizado principalmente como antiinflamatorio, antioxidante y precursor de vitaminas, pero también como activador inmune. Participa de la ruta inmunológica. En los cosméticos es antioxidante principalmente para la fotoprotección, o sea, la protección contra los rayos ultravioletas, y también como tintura. Bueno, en la industria alimenticia obtenemos astaxantina principalmente de los alimentos que ingerimos, no podemos producir, nuestro cuerpo no produce. Entonces, consumimos a través de del pescado. En la agricultura, la astaxantina es utilizada para la alimentación de los peces, principalmente el salmón y la trucha. También en la piscicultura ornamental para ofrecer el color, diferente color a los peces. Como ejemplo, tenemos aquí una investigación que está siendo realizada en nuestro laboratorio, una investigación de disertación de máster de Jessica, donde utilizamos el aquafil con biomasa de hematococcus. O sea,
hicimos el cultivo de matococos, por el procesamiento, hasta obtener la biomasa seca. Después formulamos el aquafit con otros ingredientes y formulamos con diferentes niveles de inclusión de astaxantina de matococo. Hicimos todo el proceso de formulación de aquafit, el procesamiento, mistura de los ingredientes, formación de los pellets, secado, hasta que tenemos el aquafit. Y ofrecemos a peces ornamentales, que es de color amarillo, y el Osman Triplocentrus Cinctus. Entonces, a partir de esta investigación, de esta alimentación con diferentes inclusiones, vimos las diferencias de color, los aspectos de crecimiento y también la actuación en la actividad antioxidante a través de la enzima catalasa. Entonces, con esa investigación tuvimos buenos resultados, donde la mayor inclusión de astaxantina resultó en mayor actividad antioxidante y también mejor color. Además, la astaxantina puede ser aplicada en cosméticos, medicinas y nutraceuticos como suplemento alimentar. Este suplemento alimentar tiene una acción antioxidante de primer plano, pero también son realizados estudios contra otras enfermedades. Entonces, contra enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, úlceras, síndrome metabólico y adiposidad. Entonces vemos muchas aplicaciones de diferentes enfermedades con la astaxantina. Y el mercado de matococos fluviales, ¿cuánto valen? Actualmente no. En años recientes vimos que el mercado está evaluado en 240 millones de dólares, donde 200 millones son advindos de los trezos, de los cultivos en trezos, y 40 millones en los cultivos en fotobioreactores. En los trezos, esta foto es de una empresa en Chile, Atacama Bionatural Products en Chile, y aquí en fotobioreactores en China. Entonces son países que tienen alta producción de matococos. Con relación a los costes de producción, para producir biomasa puede cambiar de $18 hasta $100 por kilogramo de biomasa. Esto variando los métodos de cultivo, si es en fotobioreactor, si es en dressway, todo cuál es el medio de cultivo, todo. Y la astaxantina puede cambiar de $650 a $2.500 por kilogramo. También cuando cambia los métodos de cultivo, de procesamiento principalmente, y cuál es la aplicación comercial. El mercado mundial de astaxantina está evaluado en $600 millones y el crecimiento es muy grande y se estima un crecimiento de 3,5% al año entre 2019 y 2026, según el GMI. Entonces, lo que vemos es una alta demanda y una alta apreciación de la astaxantina como producto natural. Entonces, esto tiene llamado más y más productores de esa microalga. El valor comercial de la astaxantina cambia de $2.000 hasta $15.000 por kilo. Y eso cambia de acuerdo con el nivel de pureza, el lugar de venta y la origen. La origen de astaxantina puede ser de forma natural, como todo lo que vimos, todas las fuentes naturales que vimos anteriormente, y también tener la forma sintética. En esta forma sintética,
La astaxantina es producida a partir de petroquímica, entonces derivados de petróleo. Esta molécula, diferente de la natural, presenta estereoisómeros que afectan la estabilidad. Entonces, las actividades biológicas son más atenuadas. Principalmente el poder antioxidante es menos en esta astaxantina sintética. Pero el coste de producción comparado a la astaxantina natural todavía es menor. Tienen coste de $1,000 por kilo aproximadamente, y por eso la forma sintética domina el mercado actualmente. Esa forma sintética es muy utilizada en la acuicultura, en la industria de salmón y trucha, pero no es apta para uso humano. Entonces, mismo siendo la forma que domina el mercado, para el consumo humano no es adecuada, por ser esta forma ser tóxica, ya que es derivada de petroquímicos. Además, la astaxantina sintética no está de acuerdo con la bioeconomía y con los desarrollos sostenibles. Es de una fuente no renovable y tiene impactos ambientales con todo el procesamiento de esa molécula. Comparando también la natural con la sintética, el poder antioxidante de la astaxantina natural es 20 a 50 veces mayor que la sintética. Para que obtenemos un efecto similar, dosis de 20 a 30 veces mayor serían necesarias. O sea, cuando usamos en la acuicultura, por ejemplo, necesitamos usar mucho más de astaxantina sintética si utilizamos la sintética do que si utilizamos la natural. Y aparte de eso, la astaxantina sintética no tiene aún documentado beneficios fisiológicos en humanos, además de no ser adecuada para el consumo humano. El mercado de astaxantina, al comparar la natural con la sintética, también es muy diferente. Si comparamos primeramente la natural, comparamos la originada de los hongos y del Haematococos fluviales, vemos que la de Haematococos fluviales es muy más valorada, llegando a $15,000 por kilogramo, a depender de la situación de pureza de la astaxantina. Y original de los hongos está en $2,500 por kilogramo. Eso porque de los hongos muchas veces no es adecuada para el consumo humano, y también porque presenta menor actividad biológica, menor actividad antioxidante principalmente. Así como la sintética, que también tiene restricciones de uso para el consumo humano y presenta un valor menor, un valor de $2,000 por kilogramo. Entonces, si vemos de una forma general, Haematococos fluviales, su menor valor de $7,000 por kilogramo es muy más valorada, mucho más valorada que la de hongos, levaduras y la sintética. Bueno, la astaxantina de la microalga Haematococos tiene el mayor valor de mercado, como ya vimos, pero también está atrelada a los altos costos de producción. Un modo, a pesar de que la astaxantina es muy valorada y solamente ella ya justifica los costos de producción, para tornar más viable la producción, puede ser hecho también un modelo de biorefinería, aplicando el concepto de economía circular, donde vamos a aprovechar todos los productos y coproductos de la biomasa
de hematococcus. O sea, después de la extracción de la astaxantina, hay una biomasa residual y en esta biomasa podemos extraer ácidos grasos que, según muchas investigaciones, una hecha por nuestro grupo también, vimos que los ácidos grasos de hematococcus es muy interesante, tanto para alimentación como para la producción de biodiesel. Entonces, es una forma de aprovechar la biomasa residual. Otra alternativa sería la extracción de aminoácidos para la producción de aquafeed, de alimentación para animal, o para la extracción de carbohidratos y la producción de bioetanol. Y también, quién sabe, la producción de biofertilizantes y la producción de energía a través de la digestión anaeróbica de la biomasa. El mercado de astaxantina, según expectativas del mercado, es que aumente aún más de 2020 a 2030 y de que la astaxantina natural sea más valorada que la astaxantina sintética, principalmente por las tendencias de consumir productos naturales que vamos ganando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las personas están más preocupadas con la salud. Entonces, con la salud, con la estética, entonces productos naturales que tienen esas propiedades como antioxidantes, antiinflamatorios, son muy bien vistos y atrae cada vez más productores de astaxantina de hematococcus. Entonces, aquí dejo mi invitación para ustedes. Sé que tiene muchos productores de espirulina aquí en este webinar, pero vamos a pensar en producir hematococcus. Si es posible producir hematococcus en nuestra realidad, ¿no? Y vemos fotos del cultivo en nuestro laboratorio, la producción de biomasa con diferentes pigmentos, ¿no? Clorofila, aquí algún otro carotenoide que no identificamos todavía, y astaxantina al final. Entonces, ya que es tan valorada, que tiene tantas aplicaciones, ¿por qué no producirla? Entonces dejo mi invitación y también agradezco a todos, a la asistencia, al Intipacha por la invitación, a la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Pesca y Apicultura, al programa de posgraduación en apicultura, y a los laboratorios, Laboratorio de Producción de Alimento Vivo y Laboratorio de Maricultura Sostenible, que son los que realizan todas estas investigaciones que presenté hoy. Es un team, es un equipo muy grande y muy fuerte. Entonces, dejo aquí mi agradecimiento a todos y estoy a disposición para las dudas, las preguntas que tengan. Y dejo también mi email para que ustedes puedan entrar en contacto después si quieren. Y muchas gracias y feliz noche para todos. Laine, muchas gracias por tu exposición muy completa. Todos los datos que has presentado ha podido darnos a todos una noción general de lo que es el potencial de esta microalga. Muy interesante. Bueno, yo me apunto primero con las preguntas. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Tú mencionaste dos rutas que tiene la astaxantina para llegar a la producción, perdón, el hematococcus, para llegar a la producción de la astaxantina o de acumularla, ¿no? Sí. ¿Esas rutas se dan en paralelo en un cultivo o es posible con la tecnología modificarlo o hacerlo por la ruta más rápida de manera provocada? ¿Es posible hacer eso?
No, las dos rutas presentes de forma general, pero en Mato Coco solo hay una ruta, que es la Ah, ok, de MEPI. Entonces es la única ruta, no hay como modificarla. perfecto, genial. También mencionaste del medio de crecimiento o el medio de cultivo, que luego se hace el harvesting. ¿Y este medio de cultivo se puede reutilizar? ¿Han investigado eso? Sí, investigamos, tenemos ah, resultados positivos que podemos, pero tenemos el problema del nitrógeno. Entiendo. Entonces hay que poner nitrógeno, disponibilizar nitrógeno para el crecimiento. Ok, pero sí se podría reutilizar el agua para generar un nuevo medio de cultivo, entonces. Sí, sí, puede sí. Interesante. También hay una investigación con una forma de cosecha con floculantes, Ok, floculación. Y es posible reutilizar el medio, mismo después de poner floculantes, ok, para realizar un nuevo cultivo. entiendo. En cuanto a la estabilidad de la astaxantina en la aplicación, por ejemplo, justo en la visita que tuvimos aquí de Alfredo, nos hablaba de la inestabilidad en la espirulina, la ficocianina. En cuanto al pH, ¿no? Deja de ser, no es estable a todos los pHs, todo el rango de pHs. Y en los alimentos a veces pueden variar los pHs en la aplicación. En la astaxantina, ella tiene que estar en cierto rango de pH o aguanta todo tipo de pHs y temperaturas. ¿Qué sabes de eso? La astaxantina es muy degradable en temperaturas altas. Con relación a pH, no sé informarte porque estás hablando de la aplicación después de la biomasa, ¿no? Sí, De la exacto. extracción. Sí, sí, sí. No sé informarte del cultivo, pero esa parte de aplicación, la formación de un producto, ¿estás hablando? Ujú. Claro, No, eso no sé de pH. Sé en relación a temperatura y luz, ¿no? Es muy degradable en alta temperatura y la presencia de luz. ok. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Genial. Y en cuanto a la biomasa, vi que en el Aquafit ustedes pusieron biomasa, o sea, ¿es posible utilizarla sin haber roto la célula? Sin haber ruptura. Ajá, sin haber ruptura celular. ¿Es posible utilizarla en alimentación de peces, crustáceos? Sí, 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 Interesante. utilizamos sin ruptura. Interesante, porque eso le bajaría mucho los costos de producción, ¿verdad? Si se utiliza en los animales la astaxantina enteras, ¿no? La célula entera, sin haber Sí, sobrecargado el costo de producción, el tema del proceso, porque entiendo que en el procesamiento es donde se eleva la producción, el sí, costo. también. Sí, Ok, de primer lugar no rompimos, ¿no? La estructura, pero podemos realizar algunas investigaciones para comparar cómo, ok, cómo es, cómo se dan los resultados, si hay mucha diferencia entre claro, una célula sin estructura y una entera, en una con estructura. entiendo. ¿Y has escuchado o averiguado sobre si en todos esa industria de salmones donde utilizan astaxantina sintética, y entiendo que los carotenoides en general se acumulan, son bioacumulables en las estructuras del cuerpo? Es más, yo he visto cómo en investigación de la astaxantina se acumula en el cuerpo y de personas que son muy blancas, que no han acumulado mucho pigmento en la piel, ellas se protegen un poco del sol. O sea, la astaxantina ayuda a proteger del sol también. Entonces, me pregunto, la astaxantina, no sé si sabes algo, la astaxantina sintética, ya sea aplicada en animal y luego que la persona se coma ese animal, caso de los salmones, ¿pasaría que también se afectaría a la persona con estos temas de que la astaxantina sintética no es buena para la salud? Sí, hay muchas investigaciones en relación. Y es una de las razones que es preferible utilizar la natural. Hay muchos resultados de que sí es perjudicial a la salud. Entiendo.
Entiendo. Ok, muy interesante el tema. Voy a proceder a leer las preguntas, a ver si tienen preguntas. Bueno, todos te mandan muchos saludos, algunos pedían tu contacto, ahí ha puesto su contacto. ¿Tú crees que puedes, la N, poner tu mail en los mensajes para que los tengan las personas que deseen contactarte? Sí, pues. ¿Podrías ampliar un poquito más sobre los medios de crecimiento? Aunque entiendo, tú ya has dado los nombres de los medios, ¿no? Mencionaste Provasoli, BG11, creo, también mencionaste. De G11, BBM, Ajá. sí. Claro, y esos, Ángel ha preguntado eso, puedes encontrarlos, son medios estándares, están bien definidos. A ver, Sí, aquí sí. yo. ah, Sí, son definidos, ¿no? Son más costosos también, pero hicimos algunos cultivos con, con fertilizantes y también tuve crecimiento. Es una opción también. ya, acá. Todos te mandan muchos saludos, te agradecen. Ives desde Chile menciona cuánto demora el cultivo. Yo me imagino que Ives se refiere desde que la siembras hasta que ya está lista para cosecharse, ¿no? Sí, hasta el final, aplonosporo, llevamos 20 a 25 días. Y si fuera antes, ¿no? En la fase de tratamiento, llegamos a los 17 días. Entonces, Excelente. 25 días es por medio la duración. Genial. Aquí preguntan, ¿esta alga la podemos cultivar en mesocosmos? No entiendo ese término. Así lo podrían explicar mejor. Lo que menciona la N, para los que no entienden el tema de las microalgas o no haya visto, porque muchos han visto espirulina, pero en esta microalga es el proceso diferente, ¿no? Es un cultivo batch, o sea, cultivan toda la biomasa, la van a hacer crecer, estresarse, acumular el pigmento y luego van a cosechar todo, ¿no? Es muy diferente a la espirulina, donde se está constantemente cosechando. A ver, pregunta Mario si se puede producir Hematococcus a 30 grados de temperatura. Es muy difícil, Ok. pero aquí llegamos hasta 27 grados en la agua, en el agua. Entonces creo que puede ser posible si tiene un tiempo de adaptación. Ok. A ver, aquí menciona Yesamín. ¿Qué tan digerible es el Hematococcus natural con respecto a la pared de celulosa de la célula y las enzimas digestivas del salmón? Bueno, la hematococcus, a pesar que tiene una pared celular espesa, pero es muy digerible con relación a enzimas. Vemos que una de las formas de romper la estructura es exactamente con enzimas. Enzimas. Entonces, para el salmón es muy digerible. También con el pez que trabajamos aquí, con pez ornamental, también vimos que es digerible. Interesante. ¿Esto solo se da en animales, en todo tipo de animales o solo en peces? No sé informarte, creo que porque tiene enzimas diferentes, ¿no? En los animales, no sé informarte de otros animales, pero sé que la astaxantina es usada para alimentación de muchos animales. No sé si en la forma natural, porque todavía la astaxantina sintética es la más disponible en mercado. Entiendo. Entonces, ¿Y tú sabes el porcentaje de biomasa que utilizan como alimento en cuanto a cuando lo utilizan como biomasa sin haber hecho la ruptura celular? no sé el límite, pero se utiliza de forma suplementar. Entonces, llega a, ya había
5%, 10%, pero no sé decirte el límite, ¿no? Máximo de esa Entiendo. aplicación. Genial. Genial. Bueno, si alguien tiene alguna otra consulta que hacer levantando la mano, ya leímos todas las preguntas. La puede hacer antes de terminar. Les agradezco por su asistencia. Algunas preguntas que han hecho en el chat ya están en el video, en la presentación de la N. Las van a poder ver cuando se publique. Si no tienen alguna otra pregunta, pasamos a cerrar el webinar. Muchas gracias por su asistencia. Comentarles de que esta presentación va a estar en YouTube. Tienen allí el canal de YouTube, pueden darle clic a seguir para que les llegue la campanita cuando ustedes, cuando publiquemos un nuevo video, ¿no? Muchas gracias por su asistencia a todos, gracias la N, gracias por compartir tus conocimientos. Estamos en contacto. Agradezco. Feliz tarde. Agradezco a todos presentes, agradezco a Miguel por la invitación, Intipacha, y hasta pronto. Hasta pronto, chau, chau. Chao.